Sí, ya está. Déjame entrar para ver si está subiendo. Buenas noches, ¿se escucha ahí bien? ¿Pueden escucharme? Si pueden escucharme, traten de escribir en el chat. ¿Sí se escucha? Ya. No, aparece un poquito. Sí, ahora sí puede ser donde quiera. Ya, ok. No quiero obstaculizar tampoco la diapositiva. Buenas noches, ¿qué tal? Esperemos que ahora sí ya pueda proceder con la charla sin interrupciones. Bueno, nuevamente, como está indicando, el día de hoy estamos haciendo la cuarta y última transmisión, la última sesión de este conjunto de charlas sobre el VIH y su tratamiento, que nosotros hemos preparado para informar a la comunidad y generar mayor conciencia, mayor, incentivar a que cuiden mejor su salud, a que las personas busquen hacerse la prueba, que busquen prevenir el VIH y a que busquen iniciar tratamientos si fuera necesario, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer, como en sesiones anteriores, es hacer un pequeño recordar de los principales conceptos para que de esta manera tengamos todo fresco y podamos seguir con lo que va a ser el tema principal del día, que es el inicio del tratamiento y la importancia de la adherencia una vez que ya se ha iniciado, ¿cierto? Entonces, el primero de los conceptos que tenemos que recordar, obviamente, es el del VIH. El VIH, o virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que se transmite principalmente por vía sexual, aunque también puede ocurrir en algunos casos específicos, transmisión sanguínea o de madre, ¿no? Que va a atacar principalmente el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es nuestro sistema de defensa del organismo, está representado por los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, linfocitos, que son algo así como nuestro ejército personal contra las enfermedades. Nosotros estamos rodeados de enfermedades todo el tiempo, pero no nos enfermamos constantemente porque nuestro sistema inmunológico nos está defendiendo, ¿no? Mientras en mejores condiciones estemos nosotros, mejor nutridos, más, digamos, en general, en mejores condiciones físicas, la defensa que va a hacer este sistema es mucho mejor, ¿no es cierto? Y va a ser menos frecuente que nos enfermemos. Entonces, siempre va a haber por ahí alguna cosa que se le pase, pero en general vamos a estar más tiempo sanos que enfermos. Eso sería lo ideal. El problema es que cuando el VIH ingresa a nuestro organismo va a comenzar a destruir estas células, los glóbulos blancos, principalmente un subtipo de ellos que es conocido como células T o CD4. Esto va a ir deshabilitando progresivamente, paulatinamente, nuestro sistema de defensas, hasta que llega un momento pues, que el organismo no se puede defender contra las enfermedades y muchas otras condiciones que de repente no nos hubieran dado de forma muy leve, se van a convertir cada vez en problemas más frecuentes y más serios hasta poder poner en peligro nuestra vida, ¿cierto? Esto no ocurre de un día para el otro, es un desarrollo bastante largo en el tiempo, comparado al menos con la mayoría de virus que suelen ser muy rápidos, ¿no? Como lo hemos vivido con el COVID y con otras enfermedades que suelen pues, durar algunas semanas o a lo más meses. En cambio, el desarrollo del VIH, incluso sin tener en cuenta el tratamiento, toma varios años. Entonces, por eso es que está dentro de la categoría de lento virus, ¿no? Porque su desarrollo es bastante más lento en comparación a los demás. Dale un pase. Trata de permanecer ahí para vamos a hablar un poquito de la sintomatología del VIH. Durante una buena etapa de su desarrollo no va a haber síntomas, ¿cierto? Y esto es, en cierta medida, una de las características más negativas del VIH, porque eso significa que muchas veces pasa desapercibido, nosotros no vamos a ser conscientes de que lo tenemos o de que la persona con la que vamos a tener contacto sexual lo tiene, porque no hay ningún marcador externo que nos esté indicando que hay una infección, ¿no? Y esto
no es por un tiempo corto, estamos hablando que en promedio los 5 primeros años de la infección suelen no tener mayores síntomas, salvo quizás un pequeño cuadro inicial con algunos de los síntomas que vemos acá. Los más comunes serían fiebre, dolor de garganta, inflamación de ganglios y dolores musculares, y a veces, aunque es mucho más raro, hay sarpullidos, sudores nocturnos y ese tipo de síntomas. Entonces, son síntomas generales que se pueden confundir con cualquier otra cosa y solo se presentan en un porcentaje de los casos, mientras que otro grupo, que puede ser alrededor de la mitad, incluso más, no tiene ningún síntoma claro, ¿no? Pasa completamente desapercibida la infección. Y por ese motivo es que muchas veces nosotros nos confiamos de que estamos sanos nosotros y no nos hacemos las pruebas porque decimos, no, me siento bien, no tengo nada. Y por otro lado nos confiamos de las otras personas porque nos hacemos un montón de ideas y de fantasías de por qué esa persona no tiene nada, ¿no? De repente es tranquilo, de repente se ve guapo, de repente se ve joven, se ve con energía, se ve sano, de repente es alguien tranquilo, es alguien culto, es alguien bien portado, y bueno, pensamos, seguro no tienen nada. Y no, o sea, lo que pasa es que nosotros no vamos a tener la infección pintada en la cara, ¿no? Sino es algo que solamente va a ser detectado oportunamente en las pruebas. Y ya para cuando la infección está pasando a su etapa más avanzada, es cuando ya aparecen otras enfermedades y estas van a traer síntomas mucho más claros de la infección, ¿no? Y por tanto nosotros vamos a recién darnos cuenta de que estamos llevando el VIH. Pasa uno más, por favor. Pero eso ya puede ser, no digamos tarde, pero no es el momento más oportuno para determinar la infección, porque de repente ya nuestras defensas están muy deterioradas y no se van a recuperar al mismo nivel, o de repente ya tenemos una infección oportunista, así se le llaman a las infecciones que aprovechan la oportunidad de la debilidad del sistema inmunológico para atacar, y esto va a implicar pues, que pueden quedarnos secuelas y problemas de salud, aunque nos lleguemos a recuperar, ¿cierto? Aquí tenemos un pequeño gráfico que explica el desarrollo de la infección del VIH. Generalmente yo lo simplifico y solo hablo de dos etapas. Una etapa asintomática, donde no hay síntomas, salvo algunos tempranos que fueron los que describí al inicio, ¿no? Y después el resto del tiempo la persona simplemente no se va a percatar de que tiene la infección. Y una segunda etapa que ya es la etapa asintomática, cuando aparecen todas las enfermedades oportunistas por sus síntomas. Y ahí se configura finalmente lo que se conoce en medicina como síndrome, que es básicamente solamente una infección que tiene síntomas. Síndrome de inmunodeficiencia que se adquirió, y esto se conoce por sus siglas SIDA, ¿cierto? Entonces estaríamos hablando de una etapa temprana asintomática y una etapa más avanzada de fase SIDA, donde está en peligro la salud de la persona. Sin embargo, si nos ponemos un poquito más técnicos, nos vamos a dar cuenta que podemos distinguir más momentos, ¿cierto? Hay una primera etapa, después de la exposición, en los primeros días, en donde la carga viral recién está comenzando a aumentar y todavía el VIH no se ha establecido completamente en el organismo, y es la etapa de infección, ¿no es cierto? Luego ya cuando el VIH ha logrado, implantarse adecuadamente en el organismo, comienza a aumentar la carga viral exponencialmente, y el CD4 tiene una caída. El CD4, recuerden, son las células de defensa, nuestros linfocitos, tiene una caída significativa. Esa es la etapa aguda, donde a veces pueden aparecer estos síntomas. A veces, no siempre, así que no nos confiemos de eso. Luego el cuerpo organiza su contraataque, comienzan a aparecer los anticuerpos, que son la tercera línea punteada, ¿no? Y esos anticuerpos van a permitir que el VIH lo hagamos retroceder y nuestras defensas recuperen algo de terreno, ¿cierto? Entonces ahí estaría iniciando la fase latente, que es la más larga de la infección, y es donde nosotros nos mantenemos relativamente saludables, nuestro organismo mantiene todo en orden y está luchando constantemente contra el VIH, pero se va a ir desgastando paulatinamente, progresivamente, ¿no? Entonces poco a poco se dan cuenta el CD4, la línea de rayas, se ha ido recuperando, pero después va a ir cayendo nuevamente poco a poco, ¿cierto? Mientras que la carga viral llega a bajar y se mantiene en una meseta hasta que ya en las etapas finales comienza a subir. Y los anticuerpos son los que van, aumentando, y luego ya se mantienen.
Las pruebas de descarte, como la prueba rápida o el ELISA, van a buscar estos anticuerpos, y es por eso que demoran un tiempo en llegar a detectar el VIH, que puede ser de 3, 4 a hasta max 10, 12 semanas máximo. Entonces, por eso es que se da en lo que se llama periodo de ventana, donde todavía no hay suficientes anticuerpos para que la prueba lo detecte. Pero es un tiempo bastante corto, 12 semanas en realidad no es nada si pensamos que para detectarlo por síntomas tenemos que dejar pasar 5 años. Entonces, por eso la prueba es una parte muy importante de la lucha contra la infección, ¿no es cierto? Eventualmente el CD4 va a ir bajando y va a ir pasando ciertos, digamos, puntos importantes, ciertos marcadores que van a ir indicando ya momentos peligrosos para el organismo, ¿no? A partir de 350 ya se considera que uno está entrando a etapa pre-SIDA, o sea, todavía no es el SIDA, digamos, completamente desarrollado, pero ya generalmente la debilidad está en este punto que comienzan a aparecer las primeras enfermedades oportunistas, que no son las más peligrosas, pero que ya son los primeros marcadores de que hay un problema que ha avanzado bastante con nuestra salud, ¿no? Y ya comienza obviamente los síntomas, sería la fase pre-SIDA. Y finalmente, luego de que baja el CD4 por menos de 200, estaremos entrando en lo que es el SIDA propiamente dicho, y donde aparecen ya las enfermedades más peligrosas que sí son potencialmente mortales, ¿no? Un gran número de enfermedades que pueden aparecer, algunas cosas respiratorias como la TBC, la neumonía, algunos tipos de cánceres de piel como el sarcoma de Kaposi, otro tipo de infecciones como la toxoplasmosis, etcétera, etcétera. Entonces una lista larga de enfermedades que pueden aparecer hacia esta última etapa, ¿no? Y si no se hace algo para revertir esa situación, la infección va a terminar en el 99.9% de los casos con la muerte de la persona que, digamos, porta el virus, ¿no? Entonces ese es más o menos el desarrollo de la infección sin lo que es el tratamiento. Hay que regresar 2 diapositivas, por favor. Una más. Bueno, entonces ahora hablemos de la transmisión. La transmisión, como le indiqué al inicio brevemente, es por 3 vías principales. La vía sexual, que es más del 98% de los casos, es donde nosotros tenemos que enfocar la mayor parte de la prevención, porque es la principal vía por la que siguen habiendo nuevos y nuevos casos de VIH. Luego está la transmisión por sangre, que es sangre directa, de contacto de sangre con sangre, que generalmente es por transfusiones de sangre que no ha sido debidamente estudiada, no se le ha hecho las pruebas necesarias, o por compartir objetos punzocortantes como agujas, ese tipo de cosas. Es la más rara, sobre todo en países donde no hay la costumbre de aplicarse drogas inyectables. En nuestro país sabemos que el principal consumo de sustancias es la cocaína, más que todo, que se inhala, la marihuana que se fuma. Entonces no hay pues tanta presencia de otras drogas inyectables como la heroína y cosas similares. Entonces ese grupo de riesgo que sí está presente en otros países no está tanto aquí, ¿cierto? Y finalmente también puede pasar de madre a hijo, lo que se llama transmisión vertical por embarazo, parto o lactancia, y en esos casos nosotros definitivamente podemos prevenirlo si oportunamente se le da a la madre el tratamiento adecuado. En muchos casos también se hace parto por cesárea para evitar que haya tanto contacto y tantas lesiones en el niño y pueda haber puertas de ingreso, aunque eso también en algunos casos no es del todo necesario, y obviamente se elimina la lactancia, se reemplaza por fórmula, ¿no? Recordemos que el VIH está principalmente presente en 5 fluidos, que es la sangre en todas las personas, en los varones el líquido seminal y el líquido preseminal, y en las mujeres los fluidos vaginales y la leche materna. Solamente esos fluidos tienen carga suficiente para transmitir el virus. Otros fluidos como lágrimas, saliva, sudor no representan ningún peligro para las otras personas y no tiene sentido nosotros temamos una transmisión por esa vía. Siempre usamos la palabra transmisión, recuerden, no contagio, porque la palabra contagio tiene una carga, digamos, muy negativa que muchas veces favorece más bien el estigma y la discriminación, y porque generalmente se utiliza, es más apropiado cuando hay una transmisión de enfermedad mediante un intermedio, ¿cierto? Algo así como una infección que va por el aire, como el COVID, eso sí se contagia, no algo que está en la comida o en la bebida o en animales, ¿cierto? Pero en el caso del VIH,
Y bueno, entonces, sabiendo cómo se puede transmitir la infección de una persona a otra, vamos a hablar entonces de la prevención, porque eso nos va a permitir tener las mejores estrategias para evitar que se dé esta transmisión. Y si la transmisión es principalmente sexual, entonces ahí es donde tenemos que enfocar lo principal de la prevención. El mejor instrumento con el que nosotros contamos actualmente para prevenir no solamente el VIH, sino la mayoría de las infecciones de transmisión sexual, por lo menos las más serias, es el uso del preservativo, ¿cierto? Preservativo masculino, que es el más frecuente, y el femenino son unos pequeños implementos de plástico, de látex, que nosotros nos colocamos en los genitales antes de tener una relación sexual penetrativa anal, vaginal o oral. Y esto mantiene separados los fluidos de una persona y otra, y por tanto impide que virus, bacterias puedan transmitirse, por contacto de mucosas o por ingreso directamente a la sangre a través de una lesión, que es la forma que lo hace el VIH y la hepatitis. Entonces, de esta manera nosotros estamos evitando adquirir esas infecciones. Es un método bastante eficiente, estamos hablando de más del 98% si se utiliza correctamente, sin rupturas. También previene el embarazo en ese mismo porcentaje. Y es fácil de adquirir, suele ser gratuito o muy barato, muy económico. Es sencillo de utilizar, está disponible en muchos lugares. Entonces, con todo esto nosotros podemos decir que es el mejor método. Hay algunos métodos adicionales de los que vamos a hablar un poquito después, como el PrEP y la profilaxis post-exposición, pero eso generalmente se ve solamente como un complemento del preservativo. Definitivamente el preservativo es nuestra mejor herramienta de prevención, junto con las pruebas de descarte y el inicio de un tratamiento oportuno, ¿cierto? ¿Por qué las pruebas son una forma de prevención adecuada? Bueno, lo que pasa es que nosotros, como les dije, no podemos detectar el VIH por síntomas realmente, oportunamente. Entonces, lo mejor que podemos hacer es hacernos controles periódicos, si tenemos una vida sexual activa por lo menos, para poder detectarlo lo más temprano posible y poder ingresar al tratamiento también lo más pronto que se pueda. De forma inmediata sería lo ideal. Este tratamiento va a ayudarnos no solo a cuidar mejor nuestra salud, sino también a prevenir la infección hacia otras personas. Eso lo vamos a explicar con detalle en un momento cuando les hable del tratamiento en sí. Pero entonces por eso es que el tema de las pruebas no solamente es para ayudar a que las personas con VIH ingresen de forma oportuna un tratamiento que les va a salvar la vida y les va a hacer mantener una calidad de vida adecuada por muchos años, sino también es una forma de prevención indirecta porque ayuda a favorecer de que hayan menos casos a futuro de nuevas infecciones de VIH. Entonces eso es uno de los principales motivos por los que los mayores consejos que nosotros damos cuando una persona viene a consejería es: utiliza tu preservativo siempre y hazte la prueba periódicamente, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo hay que hacerse las pruebas? Depende de varios factores. En general, cualquier persona que tiene relaciones sexuales por lo menos debería hacérsela una vez al año, así se esté protegiendo, así sea una sola pareja sexual que tenga. Igual hay que hacernos la prueba, nunca podemos poner las manos al fuego por nadie en realidad. Pero si tú has tenido riesgos, como por ejemplo has tenido relaciones sin preservativo con alguien o has tenido un accidente que se rompió, que se salió, es importante también hacérselo más frecuentemente, puede ser a 6 meses, 3 meses, 4 meses, ¿no? Y si perteneces a una de las poblaciones de riesgo, poblaciones claves, que tienen mayor incidencia de casos, o sea, un porcentaje mayor de personas dentro de ese pequeño segmento de la población tiene un mayor porcentaje de casos, nosotros estaríamos sugiriendo que también te hagas la prueba más frecuentemente, incluso si es que no has tenido un riesgo evidente. Entonces, ¿qué tipo de poblaciones son estas? Todos los hombres que tenemos sexo con hombres, las mujeres transgénero y sus parejas, las personas que hacen trabajo sexual y sus clientes o sus parejas sexuales, que son las principales poblaciones. Aunque hay algunas que, si bien tienen porcentajes menores de incidencia, también es necesario tener en cuenta, y esos son principalmente los jóvenes, personas entre 15 y 30 años, los migrantes, hemos visto que también han presentado un nivel de incidencia de casos mayor, las poblaciones de personas privadas de su libertad, principalmente varones,
el personal de la policía y el ejército también tienen un porcentaje ligeramente mayor al resto de la población general. Entonces todos estos grupos tendrían que tener la costumbre de hacerse pruebas con mayor frecuencia, ¿no? Eso sería lo ideal. Bueno, hablemos aquí. Todas las pruebas son lo mismo, todas las pruebas son iguales. No, hay diferentes tipos de pruebas. Las más conocidas son las pruebas básicas, las pruebas de descarte, que son la prueba rápida y el ELISA. Estas pruebas no son, digamos, tan específicas y siempre requieren una confirmación posterior, pero son bastante eficientes. Es muy raro que una de estas pruebas arroje un positivo y luego se determine que eso fue un error. Generalmente el resultado se va a confirmar, y como son mucho más económicas que las pruebas más avanzadas, tiene sentido utilizarlas primero. Es una estrategia de salud pública, ¿no es cierto? El Estado no puede, pues, hacerle a todo el mundo una prueba que vale 200, 300, 400 soles o más, teniendo disponibles pruebas que de repente pueden estar solo, pues, un par de dólares, ¿no? Tiene mucho más sentido hacer las pruebas más baratas a una mayor parte de la población y luego ya confirmar con las pruebas más caras solo aquellos que han salido reactivos en las primeras. Estas pruebas confirmatorias, que son más costosas, la más conocida es el Western blot, aunque hay algunas más. Y finalmente está la carga viral, que también es una prueba confirmatoria, pero se utiliza más como un control, una forma de ver de qué manera está avanzando el tratamiento en el control de la cantidad de virus que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Porque a medida que el VIH vaya avanzando o disminuyendo en el organismo de una persona, la carga viral va a aumentar o debe disminuir. Entonces, si nosotros estamos tomando tratamiento, la idea es que la carga viral va a ir bajando hasta que ya la prueba no lo puede detectar porque está en cantidades mínimas dentro del organismo, y eso es lo que se conoce como indetectable. Una persona indetectable es alguien que tiene el VIH todavía, pero está controlado en su cuerpo, ha desaparecido de los fluidos principales que mencioné hace un rato y está ahora solamente restringido principalmente a unos pequeños reservorios en lo más profundo de nuestro organismo. Y esto determina que no solo no se va a enfermar y las defensas se van a mantener, sino que no va a poder transmitirle con la misma facilidad a otras personas. Es más, la mayoría de estudios está indicando que el tener una infección indetectable es básicamente que no vas a poder transmitir a otras personas el VIH. Por eso se dice indetectable, intransmisible, ¿no? Entonces eso es, como les digo, una forma de prevención indirecta que es muy importante ahora si queremos llegar realmente a controlar el avance del VIH. En cuanto al tratamiento, lo hemos mencionado ya bastante, entonces hablemos un poquito al respecto de eso, ¿no? El tratamiento antirretroviral es un conjunto de 3 o más compuestos que están específicamente diseñados para interrumpir el proceso de reproducción del VIH, en cierta manera para controlarlo, y de esa manera se va a lograr evitar que aumente sus números, que siga replicándose. Porque nuestro cuerpo sí destruye el VIH por sí mismo, pero se reproduce tan rápidamente que simplemente no le puede seguir el paso y poco a poco le va a ir sacando más y más ventaja. Pero si hacemos algo, y en este caso ese algo es utilizar los antirretrovirales para congelar y evitar que el VIH se reproduzca y avance en nuestro organismo, nuestro cuerpo va a tener toda la ventaja del mundo para poder hacerlo retroceder, mantenerlo controlado y evitar que termine de afectar nuestro organismo al máximo. Entonces, por ese motivo es que el tratamiento es muy importante para preservar la vida de la persona y, nuevamente, como digo, para prevenir nuevos casos, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona el tratamiento? Hay una serie de... es una explicación un poquito compleja, pero vamos a intentar entrar un poco en ella. Avanza 3 diapositivas. Para entender un poquito cómo es que funciona el tratamiento, entendamos cómo es que el VIH nos ataca a nivel celular. Es una explicación compleja, pero vamos a intentar resumirlo y presentarlo de la manera más clara posible, ¿no? Los círculos grandes son las células CD4, las células de defensa de nuestro organismo, y los círculos pequeños son, digamos, las unidades de VIH, ¿cierto? Las unidades del virus. El VIH se va a
pegar a las células y va a utilizar una serie de llaves, digamos, químicas, de proteínas, para abrir las puertas de estas células e ingresar, ¿no es cierto?, para fusionarse. Y una vez que se ha fusionado, libera todo el contenido que lleva adentro para que éste pueda ingresar a la célula y llegar hasta el núcleo. ¿Okay? Para eso, esa entrada utiliza lo que se llama proteínas de entrada. Luego va a ir llegando hacia el núcleo, pero el VIH, a diferencia de la mayoría de virus, no es exactamente un pedacito de código de ADN, sino es un compuesto un poquito diferente que se llama ARN, ¿no es cierto? Y para que llegue a fusionarse a nuestro núcleo, que es el núcleo de estas células, que es ADN, tiene que mutar, tiene que transcribirse. Y para eso utiliza lo que se llama la transcriptasa. Es otra llave de proteínas que utiliza para modificarse y ingresar al núcleo, ¿cierto? Una vez que llega al núcleo, utiliza otra llave diferente que se llama la integrasa para poder fusionarse y tomar el control de la célula, ¿no es cierto? Y de esta manera comienza a utilizar los recursos de la célula para generar copias y copias y copias. Y una vez que ha generado suficientes copias, utilizando otra llave que se llama la proteasa, las libera, se destruye la célula y todas esas copias se liberan, y cada una de ellas es un nuevo virus que va a ir a repetir el mismo sistema en la siguiente célula, ¿cierto? De esta manera aumenta de forma exponencial. Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en cada una de las pequeñas llaves que va a ir ingresando que va a ir utilizando el virus para ingresar a la célula, para transcribirse, para integrarse al núcleo, para generar copias, etcétera, etcétera? Porque es a ese nivel donde el tratamiento va a influenciar. ¿Puedes darle una más, Alex, please? Aquí tenemos una explicación, lo mismo que ya acabo de indicar, pero señalando dónde van a ir las diferentes familias de virus para, digamos, atacar el proceso de reproducción del VIH. Entonces hay inhibidores que son hacia la transcriptasa, de dos tipos. No voy a entrar más en mayor detalles, pero básicamente lo que ellos cortan es esa modificación que hace el virus para pasar de ARN a ADN y poder ingresar al núcleo. Se corta eso y entonces ya el virus no se puede reproducir. Luego también hay inhibidores de integrasa, que son otra familia de antirretrovirales que lo que hacen básicamente es impedir que pueda fusionarse con el núcleo. Y luego hay inhibidores también de proteasa, que son los que impiden que se generen copias adecuadas del virus. Entonces las copias que salen son copias fallidas o copias deformadas que no pueden infectar a otras células. Y finalmente también con el tiempo se llegaron a desarrollar los inhibidores de entrada. Esos son, digamos, algunos de los más recientes que se han desarrollado y los que impiden de plano que el VIH logre siquiera ingresar a la célula, ¿no? Entonces, por todo esto vemos que se van cortando diferentes momentos y diferentes etapas del proceso de reproducción del virus, y de esa manera es que funcionan los antirretrovirales, ¿cierto? Ahora, ¿por qué son una combinación de 3 o más sustancias? Porque inicialmente se utilizaba solo un bloqueador de alguno de estos pasos y funcionaba por un tiempo, pero luego el VIH mutaba rápidamente, se adaptaba, generaba lo que se conoce como resistencia, y entonces se veía que un solo antirretroviral no era suficiente. Tenían que atacarse al VIH por diferentes lados al mismo tiempo para tener una oportunidad de cortarle el paso, ¿no? Entonces luego se vio que tenía que por lo menos haber 3 compuestos. Hay algunos nuevos esquemas que solo utilizan 2, pero la gran mayoría son 3 o incluso hasta 4, ¿no? Entonces es súper importante que se apliquen todos estos tratamientos al mismo tiempo. Y al inicio eso podía ser un poquito problemático porque a veces venían de diferentes pastillas, y mientras más pastillas tiene un régimen médico, un régimen de tratamiento, es más difícil seguir el paso y puede haber más errores, ¿cierto? Pero con el tiempo se han logrado generar ya esquemas de tratamiento donde todo viene en una sola pastilla, y de esa manera pues estamos hablando de algo mucho más sencillo, mucho más amigable para los usuarios, que va a permitir que lleven mejor su tratamiento y no haya problemas, ¿cierto? Un pasito más. Bueno, entonces, un detalle más antes de pasar al aspecto psicológico. El PrEP y la profilaxis post-exposición también utilizan tratamientos antirretrovirales.
pero se aplican a personas que todavía no tienen el VIH, con la lógica básicamente de que ellos puedan estar tomando estos compuestos, puedan tenerlos en su organismo, y si se llegan a exponer al VIH, este no va a poder instalarse en nuestro cuerpo, porque digamos que ya nosotros estamos fortificados contra esta infección, ya tenemos una defensa que impide que ingrese, ¿se dan cuenta? Entonces por eso es que el PrEP y la profilaxis post-exposición pueden ser muy útiles para prevenir específicamente el VIH. Pero lo que sí va a ocurrir es que no van a prevenir otras infecciones de transmisión sexual, porque funcionan de una manera completamente distinta. Estamos hablando de otros virus como la hepatitis B o como el papiloma o el herpes, y otras bacterias como la sífilis, la gonorrea, la clamidia. El PrEP, la profilaxis post-exposición no van a hacer nada en contra de estas enfermedades, ¿okay? Por eso es que no reemplazan el preservativo, que sí te puede proteger contra muchas otras infecciones de transmisión sexual. Es solamente un complemento, un adicional, si es que, bueno, se sabe que de repente la persona no utiliza el preservativo de forma regular, o consume sustancias, a veces no va a estar con la suficiente presencia, digamos, de conciencia para protegerse correctamente, o tiene muchas parejas sexuales y puede haber, digamos, ahí por ahí algún accidente, alguna exposición, ¿no? Entonces, en esos casos específicos, digamos que puede tener un sentido el tema del PrEP. No simplemente una persona que no quiere usarlo siempre, el preservativo, aunque sea lo más saludable. Mejor que tenga el PrEP a nada. Pero lo ideal sería que el condón se utilice de forma permanente y el PrEP sea solo un complemento a la más. ¿Okay? Eso es lo que, por lo menos desde el punto médico, se suele recomendar. Bueno, como vimos en la segunda charla, recibir un diagnóstico de VIH es un momento bastante, una crisis, un momento bastante difícil para el manejo psicológico, ¿no? Que requiere, despierta una serie de temores, una serie de preocupaciones, de ansiedad en las personas basadas en mitos que a veces suelen ocurrir, suelen prevalecer en nuestra sociedad, ¿cierto? Y que muchas veces no son ciertos, como el hecho de que una persona con VIH no va a poder tener una vida larga, no va a poder, va a enfermarse constantemente, no va a poder tener una pareja, no va a poder tener un trabajo. Todo eso es falso. Sabemos que si una persona toma su tratamiento va a poder vivir muchísimos años. El promedio de vida de un paciente con VIH pasado de 7 a 8 años en los 80s a alrededor de 50 años en la actualidad. De infección, no de vida en completo, o sea, no desde el momento del nacimiento, sino 50 años a partir de cuando adquiere el virus. Muchas personas están llegando a 70, 80, 90 años de edad y no fallecen del VIH, fallecen de otra cosa, porque al final todos vamos a tener que fallecer en algún momento, ¿no? Entonces, en estos casos, lo que va, digamos, lo que tenemos que nosotros hacer entender a las personas, lo que tenemos que procesar ante una situación como esta, es, creo que hay alguien en la puerta, Alex. Sí, es que nosotros vamos a... me corta un poquito la intención. Es que lo que tenemos que, digamos, tomar conciencia, lo que tenemos que enseñarle a las demás personas es que una persona que vive con VIH puede hacer su vida normal. Solamente tiene que seguir su tratamiento y lo ideal es un estilo de vida medianamente saludable, ¿no? Y nada más, y puede mantenerse como lo haría una persona con diabetes, una persona con hipertensión. Por eso se considera ahora ya el VIH una enfermedad crónica, no una enfermedad mortal, ¿no? Entonces eso es importante. Y en el transcurso del proceso de aceptación del diagnóstico se va a pasar por lo que se conoce como las etapas del duelo, ¿no? Las etapas de procesar una pérdida. Que, bueno, para hacerlo rápidamente, ¿no? Luego de que hay una crisis, generalmente puede haber en un primer momento una reacción de shock, de negación, en la que la persona no quiere admitir o reconocer o simplemente se cierra completamente a la situación en la que está enfrentando. Luego ya cuando esta negación no puede continuar, porque eventualmente la realidad simplemente va a tener que imponer, va a generar una serie de sentimientos de cólera, de indignación, de resentimiento, eso se conoce como la etapa de ira. Luego la persona va a ir procesando esto, las emociones van a comenzar a disminuir, pero llega un momento en que nosotros nos encontramos en una situación de incertidumbre, de desconsuelo, intentamos buscar alguna salida que pueda regresarnos
a la etapa anterior que pueda solucionar mágicamente las cosas. Eso se conoce como la fase de negociación. Y finalmente, cuando nos damos cuenta que esto no es real, vamos a llegar a una etapa de tristeza extrema, aversión, frustración, que se conoce como la etapa de la depresión, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando ya se ha logrado elaborar toda esta crisis, cuando la persona ha llegado a introyectar la situación dentro de sí misma y ha comenzado a desplegar sus recursos personales para superarlo, terminamos llegando a lo que es la etapa de aceptación, donde no se regresa a una situación igual a la que estuvo antes de la crisis, pero se logra desarrollar, digamos, una nueva estabilidad, ¿no? Unas nuevas circunstancias que incluso en algunos aspectos pueden ser todavía mejores que lo que estaba previamente, ¿no? Alex, una pasada más. ¿Puedes hablar con este chico porque está que me timbra y se supone que iba a venir? Gracias. Bueno, y ahora sí vamos a entrar específicamente al tema. ¿Puedes jalarme un poquito más para acá porque creo que está torcido? No sé si se ve bien. Gracias. Vamos a hablar ahora sí del manejo médico clínico del VIH en el sistema de salud peruano y qué es lo que una persona con VIH tiene que hacer, qué problemas va a enfrentar sobre el camino, que algunos consejos para que pueda, digamos, resolverlo de la mejor manera posible, ¿no? El primer paso, como indiqué, es confirmar el diagnóstico. Por lo general, primero te van a hacer una prueba de descarte, una prueba rápida, una ELISA. Entonces tienes que, en el mismo lugar donde te estás atendiendo, o si no lo tienen ahí, en otra sede a la que te tienen que derivar, ya tienes que hacer una prueba más compleja, un Western blot. Aunque ahora las pruebas rápidas de cuarta generación son tan eficientes que basta con hacer una segunda prueba de un laboratorio diferente para que se dé por confirmado completamente el diagnóstico. Ya no es necesario pasar por una prueba más seria, ¿no? Más compleja, digamos. Simplemente con dos pruebas rápidas de diferente diagnóstico se va a poder dar por confirmado y se puede ya proceder al tema del tratamiento. Pero por normativa generalmente sí te van a hacer de todas maneras un Western blot o una inmunofluorescencia o alguno similar, ¿no? Esto lo expliqué en la segunda charla, pero quiero volver a explicarlo. El paradigma del tratamiento que se ha venido dando con respecto al VIH ha cambiado significativamente comparado a hace algunos años, ¿no? En el pasado se demoraba el inicio del tratamiento antirretroviral porque se consideraba que mientras las defensas del organismo estuvieran todavía dentro de un rango aceptable, era mejor dejar que el cuerpo luche contra las infecciones y de esa manera se postergaba los efectos secundarios del tratamiento, que sí existen, para más adelante y no sé, digamos, no tenía que el cuerpo enfrentarse a las cosas al mismo tiempo. Pero luego de hacer muchas investigaciones donde se compararon personas que iniciaban temprano y personas que iniciaban posteriormente, se vio que claramente era mucho mejor iniciar antes. Se veía que había mucho menos problemas de salud, había mejores niveles de recuperación del CD4, había una expectativa de vida y una calidad de vida mucho mejores a futuro, y eso ha sido seguimientos de años que se les ha hecho a las personas, ¿no es cierto? Entonces toda esta evidencia hizo que cambiara el paradigma. ONUCIDA recopiló todos estos datos y nuevamente los difundió hacia todas las organizaciones que la conforman, todos los países, de todos sus sistemas de salud, sus ministerios o como sea que lo denominen, para que se reestructure la forma de enfrentarse al VIH. Entonces, desde esa época es que comienza a iniciar el tratamiento lo más pronto posible. En el pasado esperaban que cayeras por debajo de, dependiendo del país, pero por lo menos por lo general era 350 de CD4, después se subió a 500 en algunos lugares. Pero ahora ya es básicamente desde el momento que te detectan la infección, ya sea temprano o avanzado, tienes que entrar al tratamiento lo más pronto posible porque es lo mejor para ti y también va a ser prevención de nuevos casos a más personas, ¿no? Entonces, por eso es que hablo de que ha habido un cambio de paradigma y ahora el inicio del tratamiento tiene que ser lo más temprano, ¿no? No podemos esperar a que la persona
termine de procesar todo el tema del diagnóstico completamente, porque puede pasar mucho tiempo, puede pasar muchos meses y puede haber problemas en su salud y puede haber afectación para otras personas. Entonces tenemos que de todas maneras incentivar que se inicie el tratamiento en paralelo a procesar el diagnóstico, ¿no? Eso sería lo mejor. Dentro de estos controles que se hacen al inicio, cuando vas a iniciar el tratamiento antirretroviral y luego cada cierto tiempo de forma periódica para ver tu evolución, están la prueba de CD4 que mide la cantidad de defensas y la prueba de carga viral que les expliqué hace algunos momentos, que básicamente mide la cantidad de virus que nosotros tenemos en nuestro organismo y es lo que nos va a dar el principal indicador de si está funcionando el tratamiento o no, de si estamos realmente avanzando o si de repente por algún motivo el tratamiento no está teniendo el efecto deseado en nosotros y habría que cambiarlo, ¿no?, por otro esquema. Lo bueno es que hay diferentes esquemas, así que no es que si un tratamiento falla necesariamente la persona se va a quedar en nada, no, hay formas de rescatar esos casos, hay formas de reencauzarlos y de lograr que de repente con una combinación diferente de medicamentos sí puedan tener el efecto deseado. Pero esas dos pruebas, principalmente la carga viral, que es la que se sigue haciendo a largo plazo, y el CD4 que se hace en los primeros controles y luego ya de acuerdo a lo que sea necesario, son las pruebas principales que nos ayudan en el proceso de tratamiento del VIH y que son gratuitas también por ley, junto con las pastillas en sí mismas y la prueba de Western blot, etc. Pero además también se tienen que hacer algunos otros análisis generales: hemograma, glucosa, transaminasa, creatinina, urea, TGP, colesterol, triglicéridos, etcétera, 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 placas, esputo para TBC, una serie de análisis, toda una batería completa de exámenes que se tienen que realizar para ver si no hay otras enfermedades oportunistas y que todo esté relativamente en orden y que no haya efectos secundarios que estén también generando problemas en el organismo, como en algunos casos suele ocurrir, ¿cierto? Que son mucho menos frecuentes que otros, porque lo que uno suele imaginarse, sobre todo los nuevos esquemas que son cada vez más amigables con el paciente, ¿no? Pero es importante que estos controles se vayan dando cada cierto tiempo para que cualquier inconveniente que se pueda presentar con efectos secundarios pueda detectarse oportunamente y tomarse las medidas para evitar que se agraven. Los efectos secundarios se dividen en dos. Hay efectos tempranos, que generalmente suelen ser de complejidad menor, no suelen ser tan graves y básicamente se presentan al inicio y pasan rápidamente, ¿no?, los primeros días o máximo semanas en los que uno está tomando el tratamiento. Náuseas, mareos, problemas estomacales, algunas alergias que son, digamos, los más preocupantes. Si se presenta algún tipo de rash o sarpullido, ahí sí es muy necesario que uno le notifique al equipo de salud. Pero las otras, digamos, son esperables y siempre que no sean muy graves o que no se extiendan demasiado en el tiempo, digamos, hay que anotarlas, pero se puede esperar hasta la próxima cita para comentárselas al doctor. Entonces, por ese tema es importante tener en cuenta los efectos secundarios, pero no hay que dejar que nos gane el miedo. Estas cosas van a pasar y algunas personas prácticamente ni se presentan. Eso depende mucho ya de la química personal del organismo de cada uno. Los efectos avanzados son mucho más raros, se presentan solo en algunos casos y eso sí pueden llegar a ser más serios, ¿no? Cada compuesto tiene una lista de efectos diferentes, algunos podrían afectar el hígado, la gran mayoría, porque digamos que el hígado es uno de los principales órganos por los que se procesa ese tipo de sustancias, medicamentos en general, además de grasas y alcohol y otras cosas, y por eso sufre bastante. En algunos casos los riñones, el estómago, etcétera, etcétera. Entonces puede presentarse esos problemas y lo ideal sería detectarlos temprano para poder tomar las medidas necesarias para manejarlos. Quizás se tiene que tomar un medicamento adicional para controlar ese problema o quizás incluso hay que hacer todo un cambio de esquema, ¿no? Que como dije nos puede preocupar, pero en realidad no es tan raro y no es tan problemático como uno podría imaginarse. Tenemos una serie de esquemas que pueden servirnos, no hay que asustarnos si por ahí hay algún cambio por algún motivo, ¿no? Para todo esto, para que todo este manejo del VIH y de su tratamiento se dé en buenas condiciones, la relación que tenemos con el equipo de salud es muy importante.
Nosotros tenemos que saber llevarnos con nuestro médico, con las enfermeras, con el personal de psicología y con las otras especialidades con las que nos vamos a topar al momento de que nos vayamos a hacer nuestro control. Yo sé que no todos los profesionales de la salud están igualmente sensibilizados y tienen las mismas habilidades digamos, sociales y de manejo interpersonal, y algunos pueden tener prejuicios y pueden tener sus limitaciones, y por ese motivo es a veces complicado llegar a establecer una relación con nuestro personal de salud que sea abierta, que sea adecuada, ¿no? También hay que entender que ellos atienden a muchas personas, tienen tiempos muy limitados, tienen situaciones de estrés muy altas. Entonces, a cierto punto, yo que he estado de ese lado de la mesa de tratamiento, les puedo decir que es un trabajo complicado, ¿no? Pero por supuesto, si se presenta algún problema, el usuario, el paciente, siempre tiene la potestad y el derecho de hacer valer sus derechos, de hacer valer su voz, ¿cierto? Ustedes tienen toda la potestad del mundo de hacer las preguntas que necesitan, de que se les aclare el panorama, de que se tomen en cuenta sus opiniones, sus decisiones, y de que no se les haga ningún tipo de discriminación o maltrato. Y si alguno de estos casos se dan, ustedes tienen todo el derecho de poner las quejas necesarias, y hay organizaciones que están enfocadas en apoyar a los pacientes, a los usuarios, para que puedan hacer respetar sus derechos. Entonces es muy importante que eso lo tengamos en cuenta. A las enfermedades oportunistas que se van presentando, en algunos casos pueden estar desde el inicio si es que el diagnóstico ha sido tardío, y en otros casos pueden aparecer más adelante, ¿no? Como les digo, cada organismo es diferente, a veces los desarrollos de las enfermedades se van a ir presentando incluso cuando las defensas todavía no están tan bajas como uno pensaría, y es bueno estar preparados mentalmente y tener, digamos, todo en orden para poder enfrentar estos problemas de salud de acuerdo a cómo se presentan, ¿cierto? Entonces, eso es algo que siempre hay que tener en cuenta con tu personal médico, y tú tienes que estar atento a tus síntomas y no solamente esperar a que el médico vea tus resultados y diga, eso puede estar mal. Si tú sientes que hay algún problema en tu organismo, toma nota de eso, de las fechas en que se presenta, de qué exactamente es el problema, para reportarlo oportunamente. Y finalmente, otros inconvenientes que se pueden presentar, que ya son pues del día a día, del manejo social del VIH, ¿no? Que el diagnóstico, que si es que se filtra a otras personas, si es que te puede traer algún problema a nivel académico, familiar, laboral, también si es que hay algún caso de discriminación o prejuicio, si es que te limita de alguna manera. No hay muchas limitaciones para el tema del diagnóstico del VIH, al menos por ley, pero por ejemplo no puedes, al menos en la actualidad, ser policía o entrar al ejército o ser bombero o trabajar en lugares alejados como en las minas. Hay algunas limitaciones desde ese punto de vista, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Hay algunos países que ponen trabas al momento de viajar, son pocos pero los hay. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El llevar tu tratamiento, cómo hacerlo de forma adecuada para que no te genere alguna complicación. Hay temas propios del sistema de salud, cambios burocráticos que pueda haber. Si pierdes tu trabajo, tienes que pasar de salud al MINSA, y a veces no te deja muy claro cómo es la transferencia. Si te mudas, tienes que pasar de una sede a otra, y eso requiere todo un manejo. Puede haber desabastecimientos, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de otros problemitas que se pueden presentar en el camino, que nosotros tenemos que estar listos y tenemos que tener, digamos, nuestras metas bien claras para poder manejarlos oportunamente, ¿no? Entonces todo eso es importante tenerlo en cuenta. Una más, por favor. Vamos a hablar un poquito rapidito del sistema de salud peruano. No les voy a explicar este gráfico, solo quise poner como un poco para ilustrar qué tan complejo es el sistema de salud peruano y qué tantos brazos tiene, ¿no? Nosotros podemos decir que el MINSA está a la cabeza de todo, pero como pueden ver hay diferentes ramas, ¿no es cierto? Está la red pública, que maneja el SIS, ¿no? Son la mayoría de hospitales, postas. Está el tema del seguro social, que es el de salud, ¿no es cierto?, que tiene su propia red de hospitales, de policlínicos, y las personas que tienen el de salud saben lo complejo que puede ser y los tiempos que manejan. El Ministerio de Defensa, o sea, las
Fuerzas Armadas tienen sus propios sistemas de manejo del VIH, el Ministerio del Interior, la policía tiene su propio sistema también, y por supuesto el sector privado, el tema de los seguros y todo eso, las clínicas, los laboratorios privados, las ONGs y organizaciones comunitarias o MSCs como nosotros, ¿no es cierto? Todos jugamos un rol, un papel en la respuesta que da el país al VIH, y bueno, una red tan compleja y tan diversa genera problemas de exceso de burocracia, problemas de locación de recursos, problemas de que poblaciones terminan con atenciones diferenciadas que no son lo más justo que existe, ¿no es cierto? Entonces es importante aprender a navegar esto, una más por favor a la vez. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo cuando alguien sale reactivo en la prueba, ¿no? Cuando le hago la consejería post-test y me pregunta, Carlos, ¿a dónde voy a tratar? Le digo, bueno, tienes tres opciones en general, ¿no? Como digo, hay pequeños subsistemas, el de la policía, el del ejército, pero ellos son para casos muy específicos. En este caso, los más generales son ir por los centros del MINSA, hospitales, CERITs, UAMS, ir por eSalud o ir a las ONGs privadas, que son las que pueden dar el tratamiento canalizado del Estado, pero a través de ellos, ¿cierto? Y cada uno de estos tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? El tema de eSalud, lo bueno de eSalud es que te cubre todo, porque si tienes tu seguro, se supone que está eso diseñado para que dé respuesta a todo tu problema de salud. Pero lo que está en la norma y en la ley no es necesariamente lo que vas a encontrar en el día a día, ¿no es cierto? Y sabemos que salud es bastante burocrático y tiene un tema de a veces complicaciones con las citas, a veces, no siempre, en que pueden extenderse los plazos y todo eso. Entonces sí he escuchado de casos de personas que han tenido pues una demora en el inicio del tratamiento porque han tenido que estar resolviendo todo este tema, ¿no? Y peor aún si de repente tu salud está figurando con una dirección diferente a la que tienes actualmente o cosas así, ¿no? Entonces tienes que agregarle algunos pasos burocráticos para llegar ahí, ¿no? Pero bueno, si tú quieres entrar a recibir el tratamiento por salud, tienes que ir al policlínico que te corresponde y hacerte la prueba de cero. Básicamente, si tú vienes con una prueba de otro lugar, no te va a valer, te van a exigir que te la hagas ahí mismo porque tiene que figurar, digamos, todo su registro de papeleo, ¿no? Y ellos luego te van a dar ahí mismo el tratamiento si es que lo hay, si no lo tienen que derivar a otra sede, ¿no? Y solamente vas a poder ingresar a ese sistema y mantenerte ahí mientras tu salud esté activo. Si tú pierdes en algún momento tu trabajo y tu salud se desactiva, vas a tener que emigrar hacia el sistema del MINSA, ¿no? Porque simplemente no van a poder seguirte dando tratamiento ahí. Y no siempre te advierten eso y te explican cómo es el proceso. Y eso he visto casos de gente que se ha perdido y ha hecho abandono precisamente porque no se le guió correctamente en lo que debía hacer. Y eso es obviamente una responsabilidad compartida, ¿no? Por un lado, cierra la puerta porque no se escucha. Por un lado está el tema de que la persona es responsable de su propia salud y ustedes tienen que saber de antemano qué situaciones se pueden presentar y cómo vamos a enfrentarlas correctamente. Pero por otro lado también el sistema debería estar preparado para guiar a las personas adecuadamente con respecto a este tipo de trámites, ¿no? Entonces es algo que debería pues manejarse mejor por ambas personas. También puedes ir al MINSA, a cualquier CERITS, UAM, nosotros derivamos directamente ahí porque somos parte del brazo del MINSA. Y en el pasado, cuando solo se daba el tratamiento en los hospitales, era bien caótico, pero luego con el tema del COVID se hizo todo un proceso de descentralización y ahora se puede recibir el tratamiento en muchos más lugares y eso ha disminuido un montón la carga y la presión que tenían de los hospitales. Entonces ha mejorado bastante el sistema, ¿no? Obviamente cada sede tiene diferentes valoraciones y hay lugares que son un poquito más, tienen peor fama que otros, pero en mi opinión el sistema del MINSA es bastante adecuado, ¿no? Si tienes SIS, nada te va a costar, pero si no lo tienes, sí hay algunos costos que tú tienes que asumir, de repente hay citas que tienes que pagar o algunos exámenes adicionales que vas a tener que hacerte por tu cuenta. Algunas DIRIs y centros de salud
tienen programas para que facilitan el inicio, que cubren algunos gastos que no son generalmente cubiertos, como es el caso de la Divisima Este y el CEDIS Calcuta, la UAM Micaela, etcétera, etcétera. Pero no todos tienen ese mismo programa, ¿no es cierto? Y bueno, para ya los controles futuros, si no has sacado tu CIS, que sería lo ideal, vas a tener que asumir esos costos. Entonces, ahora felizmente también el tema del CIS ha mejorado bastante y ahora está más disponible para las personas, entonces ya no hay una excusa, ¿no? Incluso los extranjeros pueden sumarse con bastante facilidad a ese sistema. No necesitas un carnet de extranjería o ni siquiera un CPP o nada de eso, solamente con tu cédula puedes ir, y incluso una vez que ya has ingresado a tomar tratamiento, puede con el informe médico ayudarte para sacar tu carnet de extranjería y acceder ya al CIS de forma mucho más rápida que tener que esperar los 2 años. Y finalmente las ONGs. En las ONGs, principalmente son Vía Libre, el Centro Oscar Romero, que está acá en Molina, Impacta, Inmensa, y me parece que HF también, no estoy de todo seguro, tendré que confirmarlo, dan tratamiento, ya sea por investigación, que en eso te cubren todos los gastos, obviamente, pero tienes que estar atento a qué tipo de investigación se está haciendo y si estás dispuesto realmente a ser parte de ello. Tienes que analizar los pros y los contras, o también canalizando lo del Estado, pero en esos casos tú vas a tener que asumir los costos de las citas y de las pruebas adicionales, que son mayores que si te lo haces en un hospital del MINS, pero definitivamente son menores que si te visitas en una clínica privada, ¿no? Y la ventaja de las ONGs es que son lugares bastante más bonitos y amigables, y digamos que hay personal que está muy capacitado, muy sensibilizado, entonces es mucho más raro ver situaciones de maltrato o de perjuicio o discriminación. Sin embargo, si no tienes el costo para ir ahí, entonces se va a tocar de todas maneras entrar al MINSA, ¿no es cierto? O transferirte al MINSA si es que ya has iniciado por una más, por favor, Alex. Es importante, y esto lo mencionamos rápidamente en la segunda charla, pero ahora también quiero cubrirlo, aunque va a haber una charla a futuro ya específicamente sobre esto, pero parte de el seguir el tratamiento antirretroviral es construir una vida más saludable, ¿no? Ahora, no tiene tantas restricciones como otras enfermedades crónicas, no es como la diabetes que te impide comer un montón de cosas y te pone un montón de límites, o la hipertensión, etc. No. Básicamente con el tratamiento antirretroviral tú solamente tienes que tomar tus pastillas a la hora, que lo vamos a ver ahorita con adherencia, y tienes que seguir los consejos básicos para vivir una vida saludable que toda persona debería seguir, aunque muchos de nosotros no lo hacemos, ¿no? Que son básicamente una nutrición balanceada, dormir tus horas completas, realizar actividad física por lo menos 3-4 veces a la semana, una sexualidad responsable, tienes que seguirte protegiendo, no es que si ya tienes el VIH ya pues ya no es necesario que sea preservativo, si eres indetectable y no vas a transmitir, entonces no hay problema, porque recuerden que están las otras infecciones de transmisión sexual y te puede reinfectar, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante que estés informado adecuadamente sobre esto y continúes protegiéndote, por lo menos en la mayoría de los casos, ¿no? Y el tema de la salud mental es muy importante, manejar el estrés, la cólera, evitar la depresión, el uso y abuso de sustancias, el fumar, el alcohol, digamos, marihuana, otras drogas. Hay algunas que deberían evitarse completamente y otras que deberían moderarse muchísimo su consumo. Pero sí las puedes seguir consumiendo si lo deseas realmente, ¿no? Siempre que no obstaculicen digamos, tus tomas y no afecten tu adherencia, ¿no? Entonces eso todo hay que tenerlo bastante presente, ¿no? Y el soporte social que puedes digamos, recibir de tu familia, de tus amistades, de tu pareja y de la sociedad en general también es muy importante. Es muy importante que tú tengas una red de apoyo de al menos una persona de confianza, pero lo ideal es que si hay más gente mejor, ¿no es cierto? Para que no solamente te den una contención emocional en los casos de crisis o en los casos que necesites de que alguien te escuche, te brinde apoyo, sino también para algún tipo de apoyo material o por si ocurre alguna emergencia para que estén debidamente informados, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas requiere que lo ideal sería que en algún momento una persona que tiene un diagnóstico de VIH vaya a compartirlo con alguien de suma confianza, pero obviamente tomando las medidas del caso, ¿no? Y para el tema de la pareja, si uno va a establecer una relación de pareja, va a tener que llegar a hablar
de ese tema tarde o temprano, ¿no? Porque es una circunstancia en la que la salud de la otra persona también está involucrada. Una mano. Y llegamos al otro tema principal de hoy día, que es la adherencia al tratamiento, ¿no es cierto? ¿Qué significa ser adherente a un tratamiento? Y eso se aplica para todo tipo de tratamiento, cuando están tomando antibióticos, cuando están poniéndose alguna crema contra los hongos, cuando están haciendo cualquier tipo de intervención médica. Implica que vas a seguir lo que te ha dado el profesional de la salud, el médico, etcétera, etcétera, para poder llegar a un buen resultado con ese tratamiento, ¿cierto? Entonces vas a respetar las tomas de las pastillas, los horarios y las demás indicaciones que te dé el doctor por el tiempo que te dé el doctor, que en el caso pues, del tratamiento antirretroviral es de por vida o por lo menos hasta que aparezca una cura más definitiva. Entonces la adherencia es muy importante porque va a determinar qué tan eficaz va a ser el tratamiento. Entonces mientras tú más adherente seas, sobre todo al inicio del primer año, va a favorecer que se controle el VIH más rápido y de que de esa manera permanezca controlado de mejor manera, ¿no es cierto? Como digo, ayuda a prevenir la transmisión hacia otras personas y ayuda a prevenir que tú te reinfectes. Si tú estás tomando el tratamiento correctamente, incluso si te vuelves a exponer a una nueva cepa del VIH, la defensa que tienes de una forma muy parecida a lo que es el PrEP, ¿no? Va a evitar que esa cepa te afecte. Entonces es muy necesario que nosotros tomemos conciencia de que cuando seguimos un tratamiento, cualquier tratamiento, no solo el tema antirretroviral, antibióticos, si estás tomando antibióticos, tienes que completar las tomas que te ha dicho el doctor, aunque te sientas bien antes, no puedes interrumpirlo, ¿okay? Tienes que tratar de hacerlo en los horarios que te dicen. Si te dicen cada 12 horas, cada 8 horas, es por algo. Si te dicen toma la pastilla a la misma hora todos los días, es por algo. Y en el caso del tratamiento antirretroviral, que nunca se va a detener, que es de por vida, a veces algunas personas se aburren de tomarlo, es entendible, es un hábito que se tiene que desarrollar, pero nosotros somos seres humanos, nos cansamos, nos frustramos, pasamos por etapas difíciles, ¿no? Entonces puede haber esos obstáculos en el camino, pero tenemos que estar conscientes de que si nosotros no hacemos algo para prevenir eso, para manejar eso, vamos a tener mayores problemas a futuro, porque se va a presentar lo que se conoce como una falla al tratamiento antirretroviral o un abandono. ¿Qué es esto? Es cuando hay una interrupción de 14 o más días del tratamiento continuo, ¿no es cierto? Y favorece que regrese el VIH. O sea, no es como que tú ya llegas a ser indetectable, dejas de tomar el tratamiento y quedó y listo, te curaste. No es una cura, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es un tratamiento de mantención y se tiene que seguir tomando. Y nosotros no podemos interrumpirlo porque el VIH simplemente está ahí controlado, presionado como un resorte. Y si nosotros sacamos la mano, vuelve a surgir, ¿no es cierto? Entonces, eso es un problema porque de nuevo va a afectar nuestra salud, de nuevo puede transmitirse a otras personas, ¿no? Y lo peor todavía es la posibilidad de que se desarrolle una resistencia. La resistencia se da cuando los agentes de una enfermedad, un virus, bacteria, hongo, etcétera, etcétera, se vuelve, digamos, capaz de enfrentar al medicamento y que ya no le afecte de la misma manera. Y esto implica que de repente no va a tener los mismos resultados o incluso que llegue a fracasar completamente y que tenga que ser reemplazado por un nuevo tratamiento más complejo. Entonces, eso es un problema serio porque primero va a poner en peligro tu salud y segundo va a implicar un mayor gasto para la sociedad en general, para el Estado, porque va a tener que adquirir nuevos medicamentos más costosos, más complejos que los que ha venido manejando para los esquemas iniciales, ¿no es cierto? Hay esquemas iniciales que son que ya han venido predeterminados, que son mucho más conocidos, mucho más amigables, más económicos. Si eso deja de funcionar por algún motivo, va a tener que pasarse a esquemas de rescate que son más complejos, más difíciles de obtener, más costosos. Entonces, nosotros tenemos que intentar evitar eso para no generar mayores problemas a nosotros y a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, por eso la resistencia es algo que hay que tenerle bastante atención y bastante respeto, ¿no? Y también recuerden que la resistencia se puede transmitir, lamentablemente. O sea, si tú no eres adherente a tu tratamiento, el VIH logra ser resistente a las medicinas que tú estás tomando y luego tienes relaciones con otra persona y le pasas esa infección,
esa cepa resistente, esta persona, aunque nunca haya recibido ningún antirretroviral, esos ya no le van a servir. Entonces va a comenzar, digamos, su lucha contra el VIH con una serie de ya cosas, factores que le juegan en contra. Y eso es muy peligroso, porque si llega a extenderse la cepa resistente en la población, llega a pasar a un suficiente número de personas, simplemente esos medicamentos ya no van a servir más y van a ser inservibles, van a tener que dejarse de utilizar, van a tener que comenzar a utilizarse los más complejos de forma más generalizada. Y eso es definitivamente algo que nosotros no queremos que ocurra por ningún lado. Entonces la resistencia es el gran peligro de la falta de adherencia. Entonces, ¿por qué se dan estos problemas de adherencia que te pueden llevar a una falla? Hay una serie de factores que nosotros llamamos barreras a la adherencia, ¿no? Hay barreras de índice personal. De repente son temas emocionales de nosotros mismos, estamos pasando por una etapa, hemos tenido un problema muy serio que se ha llevado a nuestra atención, puede ser que un familiar falleció, puede ser que nos ha dado una enfermedad, puede ser que nos despidieron del trabajo, puede ser que nos separamos, etcétera, etcétera, cualquier cosa, ¿no? Y nosotros podemos tener todo un problema, una depresión, una crisis que nos va a llevar a abandonar nuestro tratamiento y a la larga traer más problemas a nuestra salud, ¿no? También hay barreras materiales, por ejemplo, digamos que te despiden del trabajo y eso no te deprime tanto, pero ya no tienes los mismos ingresos que tenías antes, de repente ya no puedes pagar un tratamiento en una ONG, de repente ya no tienes tu salud para recibirlo ahí y no te han informado adecuadamente de cómo se hace la transferencia, te da vergüenza de repente incluso ir a preguntar, entonces interrumpes tu tratamiento por eso también. Este tipo de cosas tenemos que evitarlas y por eso tenemos que estar informados desde antes de lo que pueda ocurrir y de qué manera enfrentarlo para que no nos agarre desprevenidos. Del entorno cercano puede haber también obstáculos, de repente hay algunos familiares de nosotros que no saben que tenemos el diagnóstico, nosotros intentamos ocultarlo y de repente no tomamos la pastilla a la hora porque la persona está ahí o porque nos toca a la hora que estamos trabajando y no queremos que la gente del trabajo lo vea, etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de cosas pueden llegar a afectar la adherencia de forma significativa, ¿no? O también hay a veces familiares de nosotros que por sus creencias, sus concepciones, simplemente se oponen al tratamiento antirretroviral, creen que hay otras alternativas más adecuadas, digamos, como pues la fe en alguna religión o algún tratamiento curativo natural o alguna nueva terapia que ha surgido en algún lugar que ellos están convencidos de que funciona y a veces llegan a convencer al paciente de que deje lo que está tomando de antirretrovirales para apostar por estas soluciones que no lo son, porque no hay ningún estudio que indique que algo funcione mejor que los tratamientos antirretrovirales, ¿okay? Y aquí no quiero chocar con idiosincrasias personales o con creencias personales de ustedes, pero nosotros tenemos que basarnos sobre evidencia científica, ¿no? Sobre evidencia empírica, recolectada estadísticamente, que nos informa de qué es lo mejor, qué sí funciona y qué no funciona en papel. Eso es lo que los profesionales de la salud tenemos que ver principalmente y eso es lo que nosotros tenemos que hacer llegar a la población en general para que sepa cuál es la realidad, ¿cierto? También hay problemas del sistema mismo, como dije, puede haber desabastecimientos, que se acabe por problemas de las compras que se hacen, ¿no? Visto eso ocurre en todo, en el abono, en los combustibles, etc. Y también ocurre en los medicamentos, ¿no? A veces no llegan a comprar oportunamente, se acaba en alguna sede o en varias, tienen que estarte cambiando otro esquema o te dan menos pastillas para que regresen más veces y eso puede generar inconvenientes, de repente no puedes estar faltando tanto al trabajo, de repente un nuevo esquema que te dan te cae mal y eso puede tener consecuencias negativas. Entonces es algo que tenemos que evitar, tenemos que estar ahí detrás del Estado, vigilantes, presionando para que no ocurran estos desabastecimientos, ¿no? Entonces hay una página que también comenté la vez pasada, DIVAR, tiene número de chat, tiene teléfono para llamar, tiene página web, donde nosotros podemos reportar esto para que se registre y se pueda utilizar esa información luego a la hora de hacer vigilancia ciudadana, ¿no? Y bueno, el maltrato del personal de salud, que también pueden tener efectos negativos
negativos, puede ser que las demoras, la burocracia, etcétera, desanimen a alguien de que continúe con su tratamiento, se harta y se va, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Las dificultades con los horarios, de repente alguien por su trabajo no puede ir a sus citas y eso también le trae inconvenientes, no tiene con quién apoyarse, que vaya en su lugar, una serie de cosas que se pueden presentar, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas pueden afectar que nosotros llevemos bien nuestro tratamiento. Y cuando algo de esto ocurre, nosotros tenemos que identificar la barrera, identificar qué es lo que podemos hacer, cómo solucionamos esto. Si es un tema de organización, no nos da bien el horario, entonces simplemente poner las alarmas en nuestro celular, de repente con un nombre diferente, pero que nos haga acordar qué son las pastillas, o apoyarnos en alguien, nuestra pareja o alguien de confianza, para que nos llame y nos diga, hey, ¿qué tal? ¿Tomaste tus vitaminas? No sé, lo que sea, para que nosotros no nos olvidemos de las tomas, ¿no es cierto? También podemos, por ejemplo, si el inconveniente es que no queremos que las otras personas vean nuestras pastillas, podemos colocarlas pues en frascos de otra cosa para que no llame la atención a nuestra casa, o podemos tener las dosis en llaveros o en cosas portátiles para que nosotros las podamos tomar en cualquier lugar si es que tenemos dificultades para llegar siempre a la misma hora de casa, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no recomendaría llevar todo el pomo porque si se pierde o te roban puedes tener ahí un problema serio, pero sí por lo menos tener algunas dosis de emergencia, no por si es que se presenta alguna cosa, porque no llegas a dormir esa noche a tu casa, pero tienes por lo menos una dosis ahí para que te saque de la curva, ¿no? Y así, si tienes un problema económico, hay organizaciones que dan apoyo para cubrir los gastos de repente las citas, de repente los análisis, etcétera, etcétera, ¿no? Si tienes un problema con el personal de salud, te puedes transferir a otra sede o puedes presentar una queja y ver la manera en que se puede solucionar. Entonces, cualquier problema que se presente, hay una manera de solucionarlo, ¿no? Y si no lo puedes resolver tú mismo, trata de apoyarte en otra persona, o puede ser el profesional, puede ser tu familia, puede ser instituciones como nosotros, que estamos aquí precisamente para apoyarnos en esas circunstancias, ¿cierto? Bueno, una más. Eso es básicamente todo lo que quería comentarles el día de hoy. Vamos a hablar del inicio del tratamiento, todas las variables que entran a jugar en eso, y de la adherencia. En futuras charlas vamos a ir viendo ya otros aspectos de vivir con VIH y de cómo podemos tener vidas más completas, más felices, con mejor significado, ¿cierto? Porque la vida es un camino sinuoso que nosotros vamos a tener que recorrer, y que pueden haber múltiples problemas que se vayan presentando, pero es algo que toda persona en realidad lo pasa, no solamente alguien que tiene el diagnóstico de VIH. Y el truco es aprender a salir adelante y a seguir construyendo, buscando nuestros sueños, ¿cierto? Hay muchos retos que nosotros vamos a tener que enfrentar: la discriminación, la afectación de nuestro diagnóstico, problemas de salud, otros desafíos del día a día, pero si nosotros mantenemos la vista hacia adelante, enfocada en lo que nosotros queremos de repente tener o mantener una relación de pareja, queremos mantener una familia unida, tenemos sueños que cumplir, tenemos metas que lograr, queremos tener un sentido de vida, un legado para nuestro futuro, para lo que vayamos a dejar más allá de nuestra vida. Enfocarnos en eso nos va a dar la motivación y la fuerza para continuar y superar cualquier obstáculo. Muchas gracias por escucharme en todo esto y por escuchar a todos nuestros ponentes hasta el día de hoy. Como estaba indicando en el primer intento de transmisión, vamos a regresar con las charlas en la segunda mitad de abril, pero vamos a ir a una serie de nuevos temas más relacionados con el tema de sexualidad, de identidad, de derechos en nuestra preparación camino hacia la Marcha del Orgullo, y probablemente regresemos a temas de salud, pero todavía ya más adelante, después de junio, ¿no? Sin embargo, esperamos que sigan con nosotros, sigan utilizando el espacio, las pruebas que tenemos gratuitas se continúan ahí, nuevos servicios de salud que se van a ir implementando a lo largo del año, y las actividades que constantemente estamos haciendo para ustedes. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas? No.
Listo. Muchas gracias, chicos. Los esperamos en las siguientes charlas, que ya estaremos informándolas a través de las diferentes plataformas que maneja el MSC Casa Ibarza.